En esta ocasión, en Hablando en Corto, nos encontramos con Antares Vázquez. Ella es coordinadora estatal de organización en Morena. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este día y de verdad, Antares, qué bueno es poder hablar de Morena, de saber Así es. que la gente conozca realmente de qué se trata. Vemos que ahorita están denunciando varias cosas y que están diciendo al gobernador Miguel Márquez Márquez que justamente este 15 de septiembre dio el grito de independencia con esa, pues no sé, a lo mejor no tenía ni la cara para darlo, pero la estaba dando después de una masacre en Irapuato, después de que sigue creciendo la delincuencia en este estado. Así es, pues hemos estado viendo con mucha tristeza nuestro estado encabezando las listas de homicidios en el país. Hoy es nota de primera plana Sí. que Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos en el país y eso es muy lamentable. Ahora hay que ver por qué, cuáles son las causas. Hay pobreza, hay desigualdad, hay un abandono para la ciudadanía, abandono de los jóvenes, que son nuestro capital social más importante ahorita, es la mayor parte de nuestra población, los jóvenes. El promedio de edad de Guanajuato, del estado, es de 25 años. Pues está súper joven. Es un estado joven, nada más que los jóvenes en Guanajuato no tienen oportunidades de desarrollo humano. Entonces, ¿qué hace un joven que está en condiciones de marginalidad, que no tiene escuela porque no hay desde preparatorias, no sí. hay lugares en las universidades tampoco, y tienen que pagar, y bueno, hay universidades privadas muy buenas, algunas incluso que dan becas, pero no alcanza para jóvenes de escasos recursos, entonces se quedan sin nada, sin la posibilidad de avanzar. Y hay además una indolencia del gobierno del estado. Es un gobierno sordo, no escucha las necesidades de la ciudadanía y es muy evidente. Bueno, eso se replica también en nuestro municipio, en Claro. donde bueno, tanta sangre se derramó en un movimiento independentista y después ya de 200 años, 207 años, seguimos sufriendo pobreza, falta de educación, falta de salud, el robo de ganado en las comunidades, cada vez más pobres los más pobres. ¿Qué está pasando? ¿Qué Eso, es decir, hay un sistema, un sistemita socioeconómico en el país y en particular en Guanajuato, en el que estamos inmersos los ciudadanos como insumos para el sistema económico. Okay. Los humanos somos ahora insumos para la economía, en lugar de que la economía sea un posibilitador del desarrollo humano. Si te fijas, la gente aquí en Dolores y en todo el estado trabaja largas jornadas, es decir, los mexicanos, los guanajuatenses, los dolorenses son gente de trabajo, que trabajan ahora, ya no trabajan para vivir, viven para trabajar, con salarios de hambre, jornadas extenuantes. Dejó de ser ahora ya el petróleo, por ejemplo, que era nuestro principal ingreso en el país, dejó de ser eso, ahora son las remesas. Guanajuato ciertamente es un estado de migrantes. Sí, Dolores Hidalgo es el primero de ellos, ¿no? Así es, ¿cuántos dolorenses están viviendo en Estados Unidos porque no encontraron una oportunidad en su Hablábamos ciudad? Entre amigos en estos días y por lo menos de cada familia uno está en Estados Unidos. Es de lo más común, es de lo más común. Casi fulanito mi primo que vive en Los Ángeles, perenganito mi primo que vive en Chicago, es en las pláticas cotidianas. Y ellos, nuestros compatriotas del otro lado de la frontera, son los que aportan el principal ingreso del país. Bastante. ¿Cómo es posible? Y estando ahorita en una crisis terrible con de relaciones que quieren regresarnos a todos nuestros compatriotas que serán siempre bienvenidos, pero ¿a qué? ¿Con qué oportunidades? Ellos se fueron buscando una vida mejor para ellos y para su familia. Y entonces se han convertido en el principal ingreso de nuestro país. Es lamentable cuando estamos viendo además una clase política que está plagada de privilegios, son reyesuelos, ellos tienen prebendas, tienen gasolina pagada, tienen autos, tienen celulares, tienen casa, les pagan viáticos, su comida, viajan de lujo, tienen sueldos exorbitantes, mientras la inmensísima mayoría estamos padeciendo y viviendo al día. Estamos ahí de a ver quién junta unos quintitos, ¿no? Entonces es muy injusto. También vemos aquí, Guanajuato es emblema de los negocios al amparo del poder. Los cuates del gobernador, los cuates de los presidentes municipales, esos son los que amasan fortunas a partir de contratos inflados,
que no son licitados, una serie de cuestiones que, bueno, tenemos muchos ejemplos de cómo Márquez fue tapadera de Oliva y así espera que sigan siendo tapaderas de él y demás. Y hay entonces un grupito de gente inmensamente rica. Entonces está secuestrado el Estado. Sí, es inmensamente rica. Y mira, algo que yo insisto, Márquez anda presumiendo que Guanajuato tiene un crecimiento económico por arriba de la media nacional. Pero ¿quiénes son los que crecen? Entonces, ese es el asunto, es decir, ¿dónde está ese crecimiento económico? Porque no llega a los bolsillos de los guanajuatenses. Pregunta a cuántos de los dolorenses realmente han aumentado sus ingresos en la proporción que ha crecido la economía del Estado. No, sí, de verdad. Y no es cierto, es decir, a la gente que va al mercado, que va a la tienda, que paga la escuela, que paga una renta, cada vez le alcanza para menos. No, y es alguna realidad que vemos todos los días. Y bueno, si a todos se nos dificulta, al sector femenino le toca otro cantar, porque aún no logramos trascender esta parte. Sigue siendo el estado de Guanajuato ese estado machista y conservador que por siglos ha sojuzgado a la mujer de alguna forma. ¿O me equivoco? Sí, bueno, tenemos retos grandísimos de violencia contra las mujeres en muchas formas. Tenemos violencia doméstica, violencia en medios, violencia en laboral, violencia de todo tipo, económica, política, de todos tipos para las mujeres. Quiero informarles a su audiencia femenina que somos mayoría en el estado de Guanajuato, somos el 52% de la población, la mayor parte de los ciudadanos, de las ciudadanas guanajuatenses somos mujeres. Las mujeres, si nosotros consideráramos el trabajo no remunerado de las mujeres, es decir, el que se hace en casa, de cuidar a los niños, a los enfermos, a los ancianos, ese trabajo correspondería, si fuera remunerado, al 40% del Producto Interno Bruto del país. Bastante, es decir, es un trabajo, si nosotros tuviéramos que pagar por esos servicios, sería el 40% del Producto Interno Bruto del país. Bueno, ¿y por qué confiaríamos en Morena? ¿En qué se basa todo esto? Porque Morena tiene una propuesta real. Mira, te voy a explicar algunas cuestiones que hemos visto. Aquí hemos oído, bueno, y la gente está muy decepcionada y tienen razón de estarlo, los políticos ya dicen, en el sentido de decir, es que siempre prometen y no cumplen. Te voy a decir por qué. Okay. Porque el PAN, el PRI, siempre utilizan el discurso de la izquierda, el de los derechos, a todos nos va a ir mejor, a tu familia le va a ir bien, vamos a generar más empleos. Ese es el discurso de la izquierda, pero ellos son de derecha y entonces llegan y gobiernan como ellos son en la realidad. Entonces defraudan la confianza de la gente. Porque el discurso de la derecha es impresentable, es impresentable, o sea, ¿quién va a querer votar por un gobierno que te dice, les voy a subir la gasolina porque voy a hacer negocio al amparo del poder, porque vamos a enriquecer a unos cuantos y se van a empobrecer la mayoría, porque no va a haber oportunidades de educación y de salud? Pues nadie votaría por ellos, pero es lo que hacen. Entonces, Morena tenemos una propuesta fresca y además tenemos autoridad moral. Tenemos a nuestro presidente nacional de Morena, que es un hombre íntegro, al que le han buscado durante ya muchos años y nunca le han encontrado nada. Dicen que, bueno, come niños fritos, te va a quitar el refri. Pero ¿te acuerdas todo lo que decían en el 2006? Que iba a pasar, que se iba a endeudar el país, iba a haber una devaluación, ibas a perder tu trabajo, tu negocio, tus casas. Todo eso ya pasó, nada más que sin López Obrador. Ah, qué caray. Entonces… Así es. Entonces, en Morena tenemos una propuesta además con autoridad moral, te decía, porque Andrés Manuel gobernó la Ciudad de México, nuestros diputados, alcaldes y regidores que hoy gobiernan, por ejemplo, los diputados de Morena, son la única oposición en el Congreso. Yo invito a la ciudadanía a prestar atención a lo que están haciendo los diputados en la Cámara de allá, cuáles son las iniciativas, es la bancada más productiva, es la bancada que defiende, es la única bancada que votó en contra del gasolinazo. Es la única bancada que ha estado defendiendo las necesidades de la ciudadanía y por si fuera poco, desde el principio, nuestros diputados, alcaldes y regidores están entregando la mitad de su sueldo y Morena está entregando la mitad de las prerrogativas del partido y estamos sosteniendo universidades. Esas universidades son totalmente gratuitas y sin rechazados. Ya tenemos 15. Están en el proceso. ¿Ya hay generación? No, graduada? Porque apenas hace 2 años… Morena por fin tuvo diputados electos. Ahora que ganemos las alcaldías de Dolores y de todos. No hay nada. No. Los chavos tienen que irse a otro lado. Así es. Entonces, en Morena hemos estado haciendo las universidades en los municipios que hemos ido ganando. Entonces, en Guanajuato va a haber una universidad en cada municipio que ganemos.
Así es. Y cuando ganemos la gobernatura vamos a poner más universidades. En el sentido, y además me dice, sí, claro, es muy fácil y las cuentas alegres. Hace un momento Andrés Manuel, en la sesión informativa acá en el Jardín Principal, decía, ¿de dónde va a salir? Porque dicen los críticos que no hay de dónde, que vamos a endeudar al país. No, decía él, el presupuesto nacional es de alrededor de 5,000 billones de pesos. Una cantidad y dice, grande, se roban un 10%, los del alto gobierno, 10%. El 10% se lo roban el presidente, los gobernadores, se roban el 10%, que son 500,000 millones de pesos al año. ¿Sabes tú cuánto nos cuesta garantizar preparatoria para todos los jóvenes que estén en edad de preparatoria? Me imagino que con una beca de medio salario mínimo mensual, a todos los del país. Garantizar el acceso a la universidad a todos los que quieran estudiar, con una beca de un salario mínimo mensual. Y a los chicos que ya no están estudiando y que están trabajando, pero que no encuentran oportunidades de empleo porque necesitan capacitación, garantizarles un proceso de capacitación con un salario mínimo y medio. Garantizado. ¿Sabes cuánto nos costaría eso? ¿Cuánto nos va a costar? 300,000 millones. Y si ya dejamos de robarnos los 500,000 que se roban pues ahorita, todavía nos sobra. Sí, pero no solo eso, sino que además, de todo, por ejemplo, la nómina de la alta burocracia, tanto en el país como en Guanajuato, aquí hacen un organismo ciudadano cada 5 minutos de cuates del gobernador a los que les pagan altísimos salarios. Sí. Y en el país hay, por ejemplo, en el gobierno federal 9,000 puestos de alto nivel, 9,000, que ganan de 80,000 pesos para arriba. En la propuesta de la ley de austeridad de Morena es reducir eso a un 30%, es decir, que de los 9,000 quedan 3,000, porque no se necesitan más. Y entonces con eso podemos aumentar los salarios de los altos, de los bajos mandos, que ganan muy poquito. Ellos ganan, la burocracia de abajo gana muy poquito. Muy poquito. Y reducir a la mitad los salarios de los otros. Ya se nos vienen los tiempos electorales, se ha hablado de que podrías tú estar encabezando el movimiento de Morena en Guanajuato. Bueno, pues sería un honor para mí participar en una candidatura, pero vamos a esperar los tiempos, porque, ¿qué crees? Si nosotros andamos haciendo declaraciones, a nosotros sí nos multan porque somos Morena. Diego Sinué se puede promover con recursos públicos y todo, y a él nadie lo sanciona. Bueno, ¿y cuándo empezarán ustedes con su ahora cuando sea, está establecido ya el calendario electoral, y a partir del 14 de diciembre podrán empezar precampañas y ya después las candidaturas formalmente, ¿no? Entonces vamos en el proceso. Bueno, sin que sea acto de campaña, sin saltarnos las leyes de los que las imponen y todo ese relajo, díganos, ¿qué les dice a los dolorenses en este momento? Que confíen en Morena, sí hay salida. Sabemos que estamos todos así como que hasta la coronilla, pero sí hay salida, y la salida no es de una persona, no es un personaje, no va a venir Superman a salvarnos, tenemos que ir todos. Estamos invitando a la ciudadanía de Dolores a sumarse, a participar en política. La participación política de la ciudadanía es fundamental para poder hacer una transformación del país. Que nos ayuden a hacer conciencia, que por ejemplo cuando vienen aprovechando la pobreza de la gente a comprar votos, les garantizan el hambre de 6 años. Entonces que no lo hagan, o bueno, que agarren lo que les den, porque finalmente son recursos públicos, pero que no voten por ellos, porque ya sabemos qué nos espera. Morena es una esperanza, el lema de nuestro partido es la esperanza de México, porque en realidad tenemos una propuesta y autoridad moral para sostenerla. Bueno, pues muchísimas gracias. No nos resta más, quisiéramos que fuera más rato. Hay mucho tema por qué recorrer, sobre todo Dolores, Guanajuato, pero bueno, nos dan muy poquito tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Agradezco al Hotel María Isabela por prestarnos las instalaciones para la grabación de este programa y los espero en el siguiente Hablando en Corto.